Este mes estamos hablando de guerra, ¿verdad? Es un tema especial. La semana pasada tuvimos un paréntesis, pero fuimos realmente muy bendecidos con la palabra la semana pasada. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero fuimos altamente bendecidos. Ahora, pues vamos a continuar con el tema de guerra. Quiero invitarlos a ir conmigo a una carta muy especial que es la primera carta del apóstol Pedro. Así es que vamos a irnos al Nuevo Testamento, cerca de Apocalipsis ya, ¿verdad? Ya llegando a la parte final del Nuevo Testamento, a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a buscar el capítulo 5, el versículo 1. Así es que búsquenlo por favor, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Cuando lo tengan, quiero que me digan por favor amén, ¿verdad? Cuando ya lo hayan encontrado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. ¿Lo encontraron, hermanos? Muy bien. Si no, lo vamos a poner aquí en pantalla, también lo pueden leer ahí. Dice la carta en el capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a dejar la lectura hasta ahí, aunque esta lectura simple y sencillamente es edificante, solo leerla. Pero déjenme dar alguna información acerca de esta carta. Hoy vamos a hablar de cómo aprender a usar dos armas poderosas para la guerra. No voy a decir todavía el nombre, luego las digo. Dos armas poderosas para la guerra que el apóstol Pedro menciona aquí. En primer lugar, esta carta la escribió el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque puede haber cartas con nombres de otros y no las escribieron ellos. Por ejemplo, la carta de Filemón no la escribió Filemón, ¿verdad? La escribió el apóstol Pablo. Pero esta es una carta que escribió el apóstol Pedro y lleva su nombre la carta. Es una de las que se llaman cartas universales, o sea que no está dirigida a una iglesia en particular, sino está dirigida a toda la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, esta sí es una carta dirigida a la iglesia en general. El apóstol Pedro es un anciano ya. Más o menos esta carta se escribió entre el año 64 y el año 65 después de Cristo. Y si Pedro tenía, pónganle ustedes, unos 25 o 30 años cuando el Señor lo llamó y pasó 3 años y medio con él, entonces suponiendo que tuviera 20 años, tendría 24 casi cuando el Señor resucitó y ascendió, y a eso súmele 65 años más, entonces quiere decir que ya está anciano realmente, es un anciano de 90 años aproximadamente.
Entonces ya él es un anciano, por eso asimismo se identifica como yo anciano también. Se refiere a dos cosas, a la autoridad, o sea, el gobierno dentro de la iglesia. Él es uno de los líderes de la iglesia, pero también se refiere al hecho de que él ya es un hombre mayor. Muy bien, ¿cuál es el gran tema de toda la primera carta del apóstol Pedro? En general, de toda la carta, yo diría que hay varios temas, pudiéramos destacar por lo menos 4 temas. El primero de ellos es la identidad en Cristo. El apóstol Pedro en esta carta destaca la identidad de los creyentes como pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿se acuerdan? Pueblo adquirido por Dios, está en los primeros capítulos de la carta. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces los creyentes somos gente escogida por Dios. Diga el que tiene la par, tú fuiste escogido por Dios. Eso es decir bastante, hermano. Se dice fácil, pero es mucho. O sea, Dios pensó en usted antes de crearlo. Qué lindo eso, ¿verdad? Usted no es, como dirían en mi pueblo, cualquier manta mojada, ¿verdad? Usted es alguien escogido por Dios y lo hizo nacer, ¿verdad? Y algunos nacimos hasta bonitos, pues, ¿verdad? No sé usted, pero yo así siento que nací bonito. Digo porque me ponían de niño Dios en los nacimientos, ¿verdad? Cuando yo era rubio, chiquito y todo, chelito, los ojos más claros, el sol me quemó, como dice aquella, el sol me dio. No, tal vez no, pero fuimos escogidos, hermanos, ¿qué más quiere, verdad? Eso es especial. Entonces, identidad en Cristo. Segunda cosa que es como tema central de esta carta. Pedro le está escribiendo a una iglesia que está viviendo en medio de persecución. O sea, ya hay una enorme persecución en contra de la iglesia. Y Pedro les está hablando de perseverar en medio de la prueba. Y ese es el objetivo de la carta. La perseverancia en medio de la prueba. Tenemos que aprender a ser perseverantes. Es fácil tirar la toalla rápido, pero mantenerse, no correrse, seguir a pesar de todas las dificultades, eso requiere una característica que se llama perseverancia. Diga el que tiene la par, Dios te llamó para ser perseverante, ¿verdad? No hay que ser de los que se rajan, ¿verdad? Como dice una canción nicaragüense, hoy está de fama Nicaragua, ¿verdad? Desde anoche es una cosa extraordinaria. Resulta que la nicaragüense quedó Miss Universo. No sé si eso es bueno o malo. Yo creo que es bueno en términos generales, ¿verdad? Destacan una característica, un atributo bueno. Entonces, los nicaragüenses tienen un pueblo que se llama León. Y hay una canción que dice, León puede ser abatido, pero nunca vencido. Viva León, y me evito la última palabra, ¿verdad? Que para ellos no es una mala palabra, ¿verdad? Entonces, uno puede experimentar persecuciones y todo, pero hay que ser perseverante. Dígale al que tiene la par, Dios te ha llamado a ser perseverante. ¿Ok? ¿Pueden decir amén a eso, hermano? Yo quiero ser un poco práctico esta mañana, así es que vamos a trabajar en nuestra perseverancia. Tercer objetivo de la carta, estoy hablando de los objetivos de la carta, de los objetivos que el apóstol Pedro tiene al escribir esta carta. Tercera característica, vivir en esperanza. Es importante vivir en esperanza. La Biblia dice que Dios nos da esperanza contra esperanza como Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, un hombre que no podía esperar ser padre de un hijo, siquiera de un hijo a los 100 años, con una esposa ya de 90 años, y sin embargo dice la palabra que creyó en esperanza contra esperanza. Porque Dios le dijo, ¿hay algo imposible para mí? Hermanos, ¿hay algo imposible para Dios?
¿Están aquí conmigo? ¿Hay algo imposible para Dios? No, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Entonces, el apóstol Pedro, tiene como objetivo con esta carta invitar a los hermanos a vivir en esperanza, ¿verdad? Eso es importante. Y el último objetivo que me gustaría destacar de esta carta es la importancia de vivir en santidad. Voy a repetir eso. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es fácil, hermanos, en medio del mundo y en medio de tanta tentación y de tanto ataque de parte del mundo, no es fácil vivir en santidad. Sin embargo, Dios nos llama a vivir en santidad. La Biblia dice, sed santos como yo soy santo. ¿Ok? Y eso nos va a tomar mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero hay que vivir en santidad. ¿Dicen amén a eso? Entonces ahí tenemos como los objetivos de esta carta. Lo pudiéramos resumir: Pedro les ofrece consuelo, los exhorta, les da dirección práctica para que se muevan en su fe y caminen en su fe, con perseverancia en medio de las pruebas, de las dificultades y con santidad. Muy bien, el capítulo 5 que hemos leído casi todo, ¿cuál es el objetivo de este capítulo 5? Déjenme también hacer un breve resumen de los temas importantes que yo veo en este capítulo 5. Primero, humildad y sumisión. Ese es un objetivo con ese capítulo. Hablarle a la iglesia acerca de la importancia de vivir en humildad y sumisión. Fíjese que comienza exhortando a los ancianos de la iglesia, o sea, a los pastores. Les dice, ruego a los pastores o a los ancianos, yo igual que anciano entre ustedes, vivan como debe de ser correspondiente a su llamado, ¿verdad? Vivan en humildad, ejerzan su autoridad, pero no como para tener señorío, sino que vivan en humildad. Okay. La característica principal que debe tener la iglesia es la humildad, o una de las características centrales. Segundo, resistan. Esa es la segunda cosa que yo creo que es el objetivo del apóstol Pedro en este capítulo 5. Resistir. La Biblia ahí dice el apóstol Pedro, resistan al diablo y va a huir de ustedes. ¿Ok? Luego la tercera es, echen toda ansiedad sobre el Señor. Toda preocupación sobre el Señor. Ve al que tiene la cara y véale la cara y dígale, echa toda esa carga encima del Señor. No pueden andar con esa cara, hermanos, de carga, de preocupación. ¿Ok? Y la cara no es el problema nada más, sino el interior, pues andar con ansiedades. ¿Ok? Y creo yo que otro objetivo de este capítulo 5 es advertir acerca de un enemigo que tenemos, ¿verdad? Dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Que usted ignore al diablo no significa que el diablo no exista. Y que usted ignore al diablo no significa que el diablo no va a atacar su vida. Y que muchas cosas que usted padezca sean producto de los ataques del diablo. ¿Ok? Que lo ignoremos no significa que no exista y que no nos quiera devorar, ¿verdad? Como un león rugiente, esa es la figura que utiliza. Estaba viendo un videíto de esos que salen en Facebook, que está un muchacho peleando con un león que le tiene atrapado el dedo. No sé si han visto ese video. Él quizás metió así la mano queriendo acercarse a un animal que es feroz y le agarró la mano. Él solo, creo que eso es lo que se me imagina que ocurrió, logró sacarla, pero el león le agarró el dedo y peleaba tratando de sacar su dedo. Desgarrado después el dedo, hermano. Es que con los leones no se juega, ¿verdad? Que es cierto, Glenda. Es que Glenda una vez se tomó una foto con un león acostado encima de él, ¿verdad? Pero estaba dormido, estaba sedado el león, eso me explicó ella. Pero esos animales son feroces. Y el diablo lo presenta a la Biblia, el apóstol Pedro, como un león rugiente que anda buscando devorarnos. Hermanos, en todos lados anda el diablo y sus representantes, tal vez no el diablo directamente, pero todo su ejército de demonios andan buscando devorar y destruir nuestra vida. Que usted y yo no caminemos en el Señor, sino que caminemos como el resto de gente. Y la última
el último objetivo de este capítulo 5, estoy a modo de introducción, ¿verdad? El último capítulo es la promesa de parte del Señor de restauración. Y dice, y el mismo Dios de paz que lo llamó, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor, dígale que tiene la paz, repita lo que yo le voy a decir. El Señor te va a afirmar, fortalecer, perfeccionar, y ya lo dije, ¿verdad? Perfeccione, afirme, fortalezca y establecer. Ok, muy bien. Bueno, ahora hablemos de las dos armas, ya las mencioné, pero ahora voy a enfatizarlas. La primera arma es una arma, hermanos, es vivir en humildad. Esa es la primera arma. Ese es un arma de guerra, quizás usted no lo sabía, o se lo quiero enfatizar si ya lo sabía, lo quiero reafirmar. Es un arma de guerra para los cristianos, la humildad. Vivir en humildad es un arma de guerra. Hermanos, dice en el capítulo 5, volvamos al versículo 6, no sé si me puedes ayudar por favor con el versículo 6 ahí. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Fíjense la expresión que utiliza el apóstol Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, cuando hablamos de humillarnos o ser humildes es humillarnos delante del Señor. Y al caminar en humildad debajo del Señor, no estoy diciendo que usted venga y se ponga de alfombra de Raimundo y medio mundo. Estoy hablando de ser humilde delante del Señor. Y eso se va a expresar en sus relaciones con los demás, por supuesto. Porque si usted se humilla bajo la poderosa, fíjese la expresión que utiliza, bajo la poderosa mano de Dios, entonces Él lo va a exaltar cuando sea tiempo. ¿Ok? Hermanos, ustedes y yo tenemos que caminar así, en humildad, porque ese es un instrumento, un arma de guerra. Si nosotros nos humillamos, entonces Dios va a sacar su poderosa mano. Y le cuento que aquel no va a aguantar ningún golpe de esa poderosa mano. Ni él ni ningún demonio que esté bajo su responsabilidad o autoridad o gobierno. Hermanos, si usted se humilla delante del Señor, el Señor lo va a defender. Usted no se tiene que defender solo. Hermanos, no hay ser humano capaz de enfrentar al diablo y vencerlo por sí mismo. Eso no es posible, hermanos. No se ponga a pelear contra el diablo tratando usted de vencerlo. Te echo, diablo, fuera, diablo. ¿Verdad? Había una hermanita que nos contaba o la veíamos que le decía al diablo, ¿qué haces aquí? ¿Qué andas haciendo? Andate, te digo. Y se ponía, y yo me imagino los demonios hasta quizás riéndose de ella, pues, ¿verdad? Hermanos, eso no es así. El que puede echar fuera al diablo es el Señor. Él es el que tiene el poder. Usted humíllese delante del Señor. Y eso va a ser el arma para usted vencer al enemigo. Amén, hermanos. Fíjense que cuando el diablo vino a tentar a Jesús, Jesús le dijo, el Señor te reprenda. ¿Ok? También la Escritura menciona varios ejemplos. Fíjense que está Daniel orando por 21 días, orando. Y dice la palabra que a los 21 días aparece el ángel y le dice, Daniel, desde el primer día que humillaste tu corazón para buscar a Dios, esa oración fue escuchada y a causa de ella yo fui enviado. Pero por 21 días se me opuso el príncipe de Grecia, de Persia, y le dice, no me dejó avanzar por 20, y ahora tengo que regresar a pelear, hasta que vino a pelear junto conmigo y ayudarme el otro arcángel, ¿verdad?
y vino a pelear, uno de los generales del ejército. Él se quedó peleando allá y yo me vine a darte la noticia. Hermanos, el diablo es poderoso, ¿no? O sea, no es una caricatura, pues. No es eso, no es el Derbez que sale ahí apretando el botón y riéndose, ¿verdad? Para hacer. Ese no es el diablo, ese es Derbez vestido de rojo y con cachos. Pero así no es el diablo, hermano. La Biblia en este capítulo dice que es como un león rugiente. O sea, no es como caricatura de león, no es el rey león, no es Simba, no se llama Simba. El diablo es diablo. ¿Me entiende? Entonces, el único que lo venció en la cruz fue el Señor Jesús. Usted lo que hace es que se humilla delante del Señor, o sea, le dice, Señor, yo aquí dependo de tu poder y de tu gracia. Me humillo delante de ti y tú enfrentas a mis enemigos. Y el Señor lo va a hacer. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, el Señor pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han tenido batallas aquí? A ver, levante la mano si han tenido alguna batalla espiritual y ustedes han sentido que vienen y atacan. Pues quiero decirles que el Señor, si usted se humilla, Él va a pelear o va a enviar a sus ángeles. Va a enviar a sus ángeles. Dios envía ángeles ante la petición de sus hijos. Bueno, déjenme decirle otra cosa. Hay ángeles que Dios ha asignado solo para usted. No sé si sabía eso, pero hay ángeles que Dios ha asignado. Hermanos, nosotros hemos visto ángeles y hemos experimentado la acción de los ángeles en nuestra vida. De verdad, los hemos visto actuar a favor nuestro. Hay unos ángeles, por lo menos hay uno bien grandote, altote, que cuando se manifiesta parece un hombre de 2 metros, que está asignado, creo yo, a los Aquinos. Le digo porque una vez ocurrió que nosotros nos fuimos por 3 días de la casa a tener un campamento infantil y nos fuimos y dejamos la casa sola. Y los vecinos que eran taxistas, que tenían una base enfrente de la casa, uno de ellos se me acercó y me dijo, mire, ustedes contrataron vigilante y que no estuvieron. ¿Por qué? Le dije yo. No haya estado un gran señor bien alto a la puerta, pues, y no se movió de ahí los 3 días, me dijo. Ahí estuvo enfrente. Los vecinos lo vieron. Nosotros no, porque andábamos afuera, ¿verdad? Algo preocupados quizás porque nosotros allá y el ángel aquí, pero quizás creo que tenemos más de uno. Tenemos más de uno asignado, eso es lo que yo pienso. Dígale que tiene a la par, quizás es más de uno el que te han asignado. No sé si sabía eso, hermano, pero hay ángeles asignados a la defensa suya. O sea, usted muévase en confianza porque hay ángeles que Dios ha asignado para que lo defienda. Mire lo que dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los... ¿Oyeron eso? Lo repito, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los... Usted tiene ángeles asignados. Usted humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Entonces ese es un instrumento de guerra, es un arma. La humildad, la humillación. Es importante que aprendamos a humillarnos delante del Señor. ¿Ok? Ese es lo primero que dice el apóstol Pedro en esta carta. Veamos el versículo 7, por favor. Dice esta otra cosa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo creo que eso necesitamos volverlo a leer. Lo voy a volver a leer. Echando toda, digan conmigo toda vuestra, digan mi ansiedad. Es que aquí hay un montón de bien ansiosos, ¿verdad? Porque todo lo quieren para ayer, ¿verdad? Fíjense, hermano, déjenme decir otra vez algo de lo anterior, de humillar. Dice, yo he oído gente que dice, es que yo le digo al Señor, no sé cómo vas a hacer, pero me vas a bendecir. ¿Verdad? Yo no sé cómo vas a hacer, Señor, pero yo necesito que me resolvas esto ya. O sea, no se han humillado, hermano. Si usted, perdónenme, pero usted quién es para estarle dando órdenes al Señor, pues.
O sea, ¿cómo se va a poner usted en ese plano, pues? La criatura con el creador a decir, no sé cómo vas a hacer. ¿Cómo que su empleado, hermano? Le aseguro que aún a su usted le empieza a gritar así, le va a decir, apáguele las cosas, ahí ve usted qué hace. Y se le va a ir, ¿verdad? Pero usted no es así. Usted tiene que llegar delante del Señor en humildad. Es la primera cosa que vimos, meterse debajo del Señor en humildad y reconocer que Él es el Señor. Hermanos, cuando usted habla de Dios debe hablar con respeto, porque Él es el Señor. Usted es una criatura, un hijo de Él, no es cualquier cosa, ya le dije, no es cualquier manta mojada, dije. Usted es un hijo de Dios, usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted es todo eso, pero no es el jefe de Dios o la jefe de Dios. Usted no venga con ese tipo de actitudes delante del Señor. No sé qué vas a hacer. Ok, es lo primero. Y lo segundo, lo dice el versículo 7. Eche toda ansiedad sobre él, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Fíjense, él no dice, él va a tener cuidado, él ya tiene cuidado de usted. Él se encarga de todo lo suyo. Yo puedo ver para atrás, hermanos, en mi vida y puedo darme cuenta cómo el Señor ha tenido cuidado de cada detalle, hermanos. Cómo Dios ha sido de bueno. Yo estaba casando a mi hijo el domingo pasado porque lo casé a Betuel. Y casándolo, yo hice un enorme esfuerzo por no llorar. Pero más o menos me pusieron vidriosos los ojos. Porque, hermanos, ahora estamos en el 2023, pero yo no me olvido ni del año viejo ni del 2015. ¿Verdad? Aunque el año viejo me dejó cosas muy buenas, ¿verdad? Una chiva, una burra negra, una yegua blanca. Y bueno, la suegra ya se me fue. Pero hermanos, el 2015, si a Betuel, el neurólogo dijo que no iba a pasar de esa noche por el Guillain-Barré. Y ya él con una capacidad respiratoria bien disminuida. Y fue un milagro, hermano, un milagro que esté vivo. ¿Cuánta gente oró? Muchos de los que están aquí estuvieron orando por él, porque fue un milagro lo que Dios hizo. Y yo recuerdo eso y el domingo yo lo estaba recordando y yo ahí es que casi lloro, casi hice un gran esfuerzo, pero los ojos me pusieron vidriosos y la voz se me quebró un poquito y traté de recomponerme, ¿verdad? Porque estaba ahí, pero yo creo que no hubieran visto mal tampoco que llorara, ¿verdad? Porque, pues sí, mi familia ya sabe que soy chillón, pero todos los otros que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué puedo recordar eso? En el caso de él, eso en la vida de él particularmente es una marca en mi corazón. Es como una marca que tengo aquí cuando Luis Gerardo tenía 3 años y lo operaron 3 añitos, hermano, saliendo del quirófano, saliendo ahí del quirófano. Y entonces yo lo voy a ver todavía él medio groggy, así, ¿verdad? Medio con los ojos perdidos, tapados las fosas nasales con unas cosas como yeso, porque le habían quitado adenoides, le habían quitado amígdalas, le habían puesto unos tubitos en el oído porque estaba quedando sordo. Dios lo que hizo fue que puso a uno de los buenos otorrinos de aquella época como alumno mío. Yo daba clases en la UCA y a él se le ocurre ir a estudiar después de ser médico especialista y todo, se va a estudiar a la UCA sociología y yo era profesor ahí de sociología en la UCA y viene como alumno mío y se hace bien amigo. Y cuando le cuento lo de mi hijo, me dice, tráigamelo, lo vamos a revisar. Y cuando lo vio, me dijo, lo vamos a operar, no me cobró nada. O sea,
Yo veo eso y no es el doctor, es Dios. Yo puedo ver para atrás y ver que Dios tiene cuidado. Dígale que tiene la par, Dios tiene cuidado de ti. Hermanos, ir a la guerra con la seguridad o con la certeza, la confianza de que Dios está al cuidado de mi vida. Yo voy a ir seguro y voy a pelear porque tengo que pelear. Voy a pelear en confianza de que Dios tiene cuidado. Siempre voy a salir bien. Con todos mis hijos han sido situaciones. Oscar, que está aquí también, está subido en un techo trabajando en una casa para reparar un aire y no se viene el techo, pues, para abajo. Y adentro de la casa hay un nivel alto y un nivel bajo. No es piso, no que es solo un nivel de diferencia. Entre esto es como otra terracita, digamos, adentro, y otra más baja, era una oficina de anda. Y tenía un pasamanos de tubo grueso entre el nivel alto y el nivel bajo. Y no cae sobre ese pasamanos, pues. Un poco más y se da en la cabeza y queda más dundo. Digo, queda bien dañado, ¿verdad? Y se quebró el brazo fue la clave y tenés tornillos ahí en ese brazo y una platina, porque cayó y se quebró el brazo, pero estuvo así de que se diera en la cabeza y se matara. Dios tuvo cuidado. Yo veo a mis hijos y en todos ellos veo milagros de parte del Señor. Hermano, Dios tiene cuidado, ha tenido cuidado. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden ver para atrás en su vida y ver que Dios ha tenido cuidado de ustedes o de sus hijos o de su familia? Dios tiene cuidado. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro antes? Pues echen toda ansiedad sobre él. Hermanos, nosotros somos medio ansiosos y algunos aquí no son medio ansiosos, sino que son ansiosos y medio, ¿verdad? Y algunos aquí viven la vida como que si todo se va a acabar ahorita, como que en la noche se va a acabar todo. Hay algunos aquí que son tan ansiosos que, por ejemplo, se juegan la vida en un partido del Barça, ¿verdad? Y piensan que si el Barça pierde, ahí se acabó la vida, como que si no supieran que casi siempre el Barça pierde. ¿Verdad? Más cuando juega con el Real Madrid. Entonces, algunos creen que la vida se va a pasar y se va a acabar. No va a suceder nada que no esté bajo el control del Señor. Absolutamente nada. Entonces, este punto de humillarse debajo de la mano del Señor es confiar, tener la seguridad, la certeza de que Dios tiene la respuesta. No, pero para esto no, porque el recibo que debo es bien grande. Para todo. No, pero es que para esto no, porque no me va a alcanzar para pagar la casa este mes, porque ya mañana hay que pagarla y ahorita no tengo nada. Para todo. No, que porque ahora sí no creo que resuelva, porque el problema ahí en la empresa está bien agudo y yo veo que todo es contra mí. Yo veo que como que a mí me quieren dar y me van a dejar arruinado. Para todo. Él tiene cuidado de usted y de mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando nosotros empezamos con ansiedad, estamos queriendo nosotros tomar el control. Queremos nosotros tener todo asegurado, arreglar todo. Y le decimos, Señor, de todas maneras vos sabés que lo necesito y yo ya sé que siempre me lo vas a dar y lo necesito para dentro de un mes, pero dámelo ya para estar más tranquilo todo el mes. No, para estar tranquilo usted lo que tiene que hacer es humillarse bajo la poderosa mano de Dios y ya, y tener confianza en que Dios lo va a hacer. Hacer lo que usted tiene que hacer, pero dejar que Dios actúe en lo que usted no puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Vuelva a ver el que tiene a la par y dígale, mira, yo creo que el hermano ahora solo a vos te vino a predicar. Segundo punto, porque el primero era, un arma nuestra es humillarnos, teniendo la certeza de que Dios está al control. Digan conmigo, humillarme porque Dios está al control. Esa es la primera cosa. Y la segunda, dice el versículo 7, volviendo a él, echando vuestra ansiedad. Ese es el segundo punto, ¿ok? De esto. Ahora, ¿qué es la otra arma, además de humillarnos? Resistencia. Usted necesita desarrollar resistencia. Digan conmigo resistencia. Hermanos, necesitamos aprender a resistir. Fíjense que vi hace una semana quizás una película bien interesante. A veces me pongo, cuando tengo algo de tiempo, a ver algo de películas. Yo he sido muy dado a esa parte de las películas o videos o cosas así. He aprendido mucho de eso. No todas, pero hay varias muy buenas. Y si quieren que les recomiende algunas, ahí me buscan, ¿verdad? He visto muy buenas películas, se los digo. Y yo les he dicho a mi familia, vean esta otra, porque como que tengo un olfato ya bien desarrollado de por dónde van las buenas películas. Y estaba viendo una que es de un equipo norteamericano de breakdance. Imagínense ustedes lo que anda viendo el pastor. O sea, el breakdance es un estilo de baile, el hip hop que nació en los Estados Unidos, pero hay como un campeonato mundial de breakdance y de acuerdo con la película, no sé si en la realidad, pero de acuerdo con la película y en la película, el campeonato mundial lo tiene, va a ser en Francia, según en la película, y ahí llegan los mejores las mejores selecciones de grupos de breakdance o de hip hop del mundo a competir. Es como las Olimpiadas del breakdance. Ustedes saben qué es el breakdance, ¿verdad? Eso de que se ponen de cabeza y se sostienen todo el cuerpo con el codo y quedan como que son garabatos. Yo intenté después de la película y me tuvieron que poner una miolaxin, ¿verdad? Porque quedé algo engarabatado. Bueno, no, eso no es cierto, pero sí vi la película. Entonces, para decirlo de esta manera, el dueño de la franquicia en Estados Unidos es un hombre relativamente joven, empresario, y quiere preparar el mejor equipo, el mejor grupo de breakdance de los Estados Unidos, ir a competir y quitarle a Corea del Sur, que es el que tiene el campeonato. Y entonces va a llamar a su amigo que está decepcionado, hundido, deprimido porque se le murió la esposa y el hijo, está tomando, pero ha sido un gran entrenador de básquetbol. No de breakdance, de básquetbol. Gran entrenador. Pero en su juventud, como es de la generación esa, pues bailaron hip hop. Pero él ha sido entrenador de fútbol y lo va a llamar. Y lo busca y lo desafía. Y los muchachos de bailarines dicen, ¿y cómo es que nos trae un entrenador de fútbol? O sea, más bien de básquet. ¿Para qué nos trae? Si no es, esto no es básquet. Pero el hombre los agarra, perdónenme la expresión, pero los mete chicharrón, que ustedes saben la expresión, eso qué significa. O sea, los pone a correr, a hacer ejercicio y a crear toda una cuestión física. Y los otros decían, pero ¿a qué hora vamos a bailar? ¿Verdad? Si esto es de bailar, no, les mete ejercicio y les dice, yo quiero que ustedes aprendan resistencia. O sea, si ustedes no tienen resistencia, no van a correr. Vi esa película, ya me acordé que vi otra también. Les estoy hablando de los últimos 7 años, no van a creer que es la semana pasada. No, sí, la semana pasada la vi. Y es de un niño, es un hombre que es entrenador de fútbol y de una escuela, de una high school, y tiene un hijo que es autista.
y el hijo tiene incluso dificultades físicas, pero el muchacho quiere correr una maratón. Y todo le dice, ¿cómo vas a correr una maratón? Y conoce a un africano que es campeón de maratones. Y este africano lo entrena a un muchachito autista con dificultades físicas y lo entrena para correr. Y el muchacho corre la maratón y la gana. Una maratón son 42 kilómetros y medio. Y la gana. Está bonita la película. Después les doy el nombre, ¿verdad? De las películas, si ustedes las quieren ver. Porque el tema ahí, en las dos películas, es resistencia. Ahora, ¿qué dice el versículo 10? Es verdad, si no me equivoco. No, entonces el 9, el 8 y el 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ahora el 9. Al cual resistid firmes en la fe. Entonces, la segunda arma es resistencia. Resistir en la fe al diablo, que es como león rugiente. Ese es un arma de guerra. Hermano, usted necesita, y yo, necesitamos desarrollar resistencia contra el enemigo. Pueden decir amén a eso, hermano. El diablo no se va a cansar de atacarlo y de tentarlo y de ponerles trampas, pero usted tampoco se cansa, hermano. Ay, es que me atrapó. No sé cómo, pero caí. Sí, yo sé cómo, se debilitó en la fe y abrió puertas. Es que ni sentí cuando ya había vuelto a caer. ¿Cómo no? Si sintió aquella cosa que la efervescencia aquí, ¿verdad? Porque eso se llama insidia. Y la insidia es esa sensación que uno siente, ¿verdad? De que como una emoción ante una situación que uno sabe que no la tiene que hacer, ¿verdad? Pero es la insidia. Hay algunos aquí que tienen una gran cara de insidia con el pan con café, ¿verdad? Es que no lo vuelvo a hacer. No, es que yo no tengo que comer eso. Es que yo sé que no lo tengo que comer. O los benditos chicharrones y con hipertensión, ¿verdad? Y las arterias a punto de engordarse. Sí, pero es que cuando yo veo, mire, esos solo ven el cuchi y suspiran, ¿verdad? Cuando ven pasar y saben que no tiene que comer eso. Bueno, esas son cosas que son graves para la salud, pero hay otras cosas que son peores. Sustancias adictivas que son incluso dañinas. Bueno, ¿qué tan dañino es el alcohol versus los chicharrones para alguien que está con hipertensión? Igualmente dañino, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esas otras son adictivas y no contribuyen a nada. Destruyen el hígado, dañan el cerebro. Todo eso, cuando aparece la oportunidad o la tentación, hay una insidia, se revuelve por aquí adentro. Si yo ya sé eso, tengo que huir ante ciertas situaciones o ante otras, tengo que resistir en la fe. En la fe. Pornografía. La pornografía provoca lo mismo, insidia. ¿Ok? ¿Cómo enfrenta eso? No puede solo. De entrada no se vaya a encerrar solo a ningún lado. Busque relaciones, busque conexiones, hable con personas, hable con su familia, los que están casados con el cónyuge o la cónyuge, o busque hermanos, o llame, y la insidia se va a ir, y usted resistió y venció. Es un arma. Resistir es un arma para vencer. No permita que los dardos de fuego del enemigo, del maligno, logren su propósito. Resístalo.
Dice el escritor de la carta de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 4, dice que no hemos resistido hasta la sangre, o sea, todavía le falta más para resistir, pues. Tiene que resistir, ese es un arma. Cuando usted sienta que el enemigo usa esas estrategias que usted hasta ya conoce y que se las empieza a tirar y a tirar y a tirar, usted resista. Es como dice el programa de Alcohólicos Anónimos, 24 horas de sobriedad. Okay, esa es la meta, 24 horas de sobriedad. Y camina esas 24 horas de sobriedad, evitando todo aquello que le pueda dañar. Mire lo que dice el versículo 8, otra vez vámonos al 8, sed sobrios y velar, sea sobrio, ¿ok? Ser sobrio, ¿qué significa? Ecuánime, como decía aquel, ¿verdad? Ay, madre, ecuánime, ecuánime, tranquilo, sea sobrio, ¿ok? No sea una persona que se sale de las casillas, sea sobrio, manténgase, ¿verdad? Cuidando su vida espiritual, cuidando su fe, cuidando su integridad, sea sobrio. Y luego dice velar. ¿Qué significa velar? Las dos palabras significa esté atento, pues. Esté atento a todo ataque del enemigo. Usted no sabe por dónde va a venir, pero tiene que aprender. Fíjense que para seguir desnudando mi carne, una de las películas que más me gustan, para seguir hablando de eso, son las de francotiradores. No sé por qué, cada quien tiene su locura, ¿verdad? Esa es una de las mías. Me gustan las películas de francotiradores. Son gente del ejército muy especial, ¿verdad? Pero una de las características es que tienen que pasar un montón de tiempo por un objetivo. Y pueden pasar un tiempo, hormigas vienen, los pican, se les suben insectos por todos lados y ellos están ahí atentos al momento, porque es un momento y lo tienen que aprovechar. ¿Ok? Usted tiene que velar. Tiene que estar ahí con sobriedad y velar, atento al enemigo. No sea ingenuo que no lo va a destruir. Lo va a derribar el enemigo si usted no está atento. Sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, está ahí como león rugiente. ¿Ok? Para resistir tiene que ser así, sobrio y velar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sepan que esto le pasa a todo creyente. Y el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, léanlo conmigo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, que el Señor lo fortalezca a usted. Camine pidiéndole al Señor que lo fortalezca. Dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted necesita fortalecerse en el Señor. Usted debe decirle, Señor, necesito que me dé fuerza. Yo quiero caminar dándote a ti toda la honra, dándote a ti toda la alabanza. Yo quiero que tú de mí puedas recibir. Realmente puedas recibir adoración a través de mi estilo de vida. Hermanos, así debe ser. ¿Me entiende? Yo quiero decirle una verdad. Por placentero que sea el pecado, es destructivo. Es dañino, hermano. ¿Cómo es dañina la Coca-Cola? Por eso hay que tomar Pepsi. No, es dañina. Cualquier bebida de esas es dañina, hermano. Aunque sea placentero, pues hay cosas que uno consume que pueden producir placer, pero a la postre destruyen, hermano.
Por dañino que sea, por placentero que sea, echarle otra media libra de sal a la comida cuando ya se la sirvieron a uno. ¿Aló? Porque hay algunos aquí que así hacen, ¿verdad? Le vacían media bolsa de sal después a la comida. ¿Verdad? Es que no tiene sabor. Es que está bien insípida. Sí, por placentero, usted tiene que revisarse la lengua a ver qué le pasa ahí en el sentido del gusto, ¿verdad? Pero eso lo va a llamar, pero a la postre le va a dañar su sistema cardiovascular. Yo tengo que confesar mi pecado con respecto a que debo de ser cuidadoso con el pan dulce o con cosas que antes no me gustaban, pero cuando me descubrieron la diabetes, una gran cosa por el pan dulce, pues. Y eso que a mí no me gustaba tanto, no es tan cierto, porque me acuerdo de aquella semita alta, pero hermano, son cosas que nos dan placer, pero que nos dañan. A veces bravo se pone uno con el que está a la par. Yo me enojo con mi esposa porque me dice, ya no con más pan. Ay, ¿verdad? Me imagino que le pasa lo mismo a usted cuando le dicen, ya no le eches tanta sal, ¿verdad? A la comida. O cualquier otra cosa, ya no tomes tantas gaseosas, ¿verdad? Ya no veas tanta televisión. No vayan a creer que yo paso solo viendo televisión, solo me veo una que otra película, ¿verdad? Pero trabajo, hermano, no vayan a creer que no trabajo, sí ocupo tiempo para trabajar. Pero esas cosas pueden ser placenteras, pero dañinas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resistir y fortalecernos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Digan, fortalecernos en la fe. En la fe. Los felicito, hermano. Dele un apretón de mano al que está aquí. Dígale, te felicito. Otra vez, te felicito. Honestamente, te felicito. Porque tomaste la decisión de venir hoy a la iglesia. Te felicito. Sí, qué bueno que lo hizo. ¿Verdad? Tomó la decisión de venir hoy a la iglesia. La felicito, hermana Normita. Una gran batalla en la salud, pero aquí está la hermana Lili, ¿verdad? Que está ahí con su columna afectada, pero aquí están. La felicito. A todos los felicito. Así fortalecemos nuestra fe, fortaleciéndonos en el Señor. Ahora se merecen irse a tomar un almuerzo después de esto, ¿verdad? Y con Coca-Cola. Y después café con pan. Ok. Y una película. ¿Ah? Ahora hay libre en la tarde, hermanos. Vamos a ir a la iglesia Hechos, allá en Ilopango. Si usted no sabe cómo llegar, nosotros le decimos cómo, o se va con nosotros. Pero vamos a tener una tarde de celebración. Yo me estoy imaginando ese tiempo de alabanza. Tengo una batalla, les voy a decir, porque después la hermana Delmi hace unas pupusas bien ricas. Entonces no sé qué es lo que me emociona más, pero creo que es lo de la alabanza, ¿verdad? Es lo de la alabanza para esta tarde. Muy bien. Vamos a repetir el versículo 10 otra vez. Ok, digamos todos juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo no sé si usted se lo sabe de memoria, pero lo desafío que si no lo sabe, esta semana se lo memorice. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén, hermanos. Yo quiero declarar que esta va a ser una semana victoriosa para nosotros, porque nos vamos a humillar bajo la poderosa mano de Dios y vamos a resistir al diablo en fe, resistir en fe, sometidos al Señor, vamos a vencer a nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado esas armas poderosas. Terminamos, hermanos.
Vamos a orar. Quiero que oremos y le pidamos al Señor que Él nos dé esta semana una semana victoriosa. Así es que cada uno en sus propias palabras dígale: Señor, yo quiero esta semana que tú me des la victoria, me des la dirección, la guía para humillarme bajo tu mano, no estar ansioso, no estar preocupado de cosas que están fuera de mi control, de las cuales solo tú tienes el control. No los escucho, hermanos. Por favor, levanten su voz y díganselo: Señor, yo quiero esta semana descansar en ti, echar mi ansiedad en ti, confiar en que tú estás cuidando siempre mi vida. Tú vas a cuidar de todas las cosas que me rodean. Tú vas a proveer lo que necesito. Señor, tú sabes qué es lo que necesito. Yo solo te pido que me proveas para todo lo que necesito. Cubre, Señor, mi vida. Cúbreme con tu gracia, con tu favor. Y Señor, perfeccióname, afírmame, fortaléceme y establéceme en ti, Señor. Yo necesito que tú lo hagas en mi vida. Que seas tú el que sostenga mi vida, Señor. Sosténla, por favor. En el nombre de Jesús. Que esta semana pueda vencer a mi enemigo, el diablo. Lo quiero, Señor, ver bajo tus pies. Quiero ver, Señor, que tú peleas por mí. Y yo, Señor, te pido que tú hagas huir a mi enemigo, Señor. Haz lo que huya, Señor, y dame la victoria contra toda tentación, contra todo pecado, contra toda situación que quiera traer temor a mi vida o que quiera traer angustia. Gracias, Señor, porque yo puedo descansar en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Levanten sus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te haga 1000 veces más de lo que ahora eres y que te bendiga como Él te lo ha prometido, porque Él te lo prometió que te iba a bendecir. Así es que esta semana que te bendiga así como te lo prometió. Que el Señor sea un escudo alrededor de ti, que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Quiero declarar que esta semana verás realizarse las cosas que le has pedido al Señor. Verás al favor de Dios viniendo. Verás la provisión que necesitas. Verás la paz que necesitas. La armonía que necesitas en tu casa. Verás todo lo que necesitas. Así es que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.